Querido Eric, de nuevo te agradezco inmensamente la apertura, la disposición. Con Eric hemos estado conversando los últimos meses y finalmente hemos podido concertar esta conversación. Eric, un placer. No sé si para poder ir compartiendo y que la gente todavía siga conociéndote, ¿cómo definirías en breve, en un resumen, quién es Eric Jürgensen? Bueno, como no, muchas gracias, Manuel, por esta entrevista. Realmente, primero, quiero agradecerte realmente por tus palabras. ¿Quién es Eric Jürgensen? Eric Jürgensen es una persona humilde que ha nacido con un objetivo de tratar de hacer una diferencia en la vida, de tratar de siempre superarme en todo nivel, en nivel como persona, como padre, como esposo, como profesional, como amigo, como todo, ¿no? Primero, definirme como hijo de Dios. Eso para mí es muy importante. Soy cristiano, tengo una fe muy grande en el Señor. He tenido bastantes golpes en la vida, pero que me han enseñado y me han ayudado, y que estos golpes en la vida han ido de la mano de la parte profesional también y han hecho de mí una persona más fuerte y bendecido por Dios para haber logrado lo que he podido lograr y haber superado lo que he podido superar. He nacido en La Paz, tengo 59 años, 35 de mis 59 años los he hecho en la carrera de televisión, en todo lado. He empezado en Bolivia, en un canal pequeño, Canal 9, pasé en la televisión, después formamos la Red ATV, después pasé a otros canales, me fui a Paraguay, después fui a Perú, y bueno, han pasado los años y ahora he abierto mi empresa, Jürgensen Media Group, que tiene base en Estados Unidos y tiene contratos de consultoría con América Televisión de Perú y para el Perú, y con el señor Ángel González, quien es dueño de 49 canales en Latinoamérica, y a quien le doy también alguna especie de consultoría. Quiero empezar diciendo que mi vida sufrió un golpe muy duro cuando tenía 39 años, porque mi esposa falleció de un cáncer bastante complicado. Era un cáncer en la glándula suprarrenal. Lamentablemente no hubo mucho que hacer más que operaciones, no había tratamientos porque era un cáncer muy raro. Me dejó con 4 hijos de 13, 11, 7 y 5, y fue un golpe durísimo, ¿no? Que me costó. En ese momento fue muy duro. De ahí eso me pasaba en una transición entre Paraguay y Bolivia, y después cuando sucedió esto conseguí un trabajo de gerente general en América Televisión de Perú. Me llevé a mis hijos. Fueron unos años complicados los primeros, porque tenía que trabajar de 7 a 11 de la noche todos los días, prácticamente lunes a domingo, porque el Canal América estaba quebrado. Y bueno, trabajando poco a poco y bastante, se logró remontar el canal, y desde octubre de 2003 hasta el día de hoy día, octubre de 2022, noviembre de 2022, América Televisión es el canal líder en el Perú. No ha habido un solo mes que haya dejado de ser líder. Y eso es gracias al trabajo, dedicación, esfuerzo de mucha gente, ¿no? Que es un trabajo en equipo. Yo he sido el director técnico de todo esto, he sido el CEO y director de contenido y programación. Me he especializado mucho en contenido, en programación, en producción. Y bueno, la verdad que hoy conozco bastante de lo que es televisión, sobre todo en Latinoamérica. Y eso sí, muy bueno, ¿no? En función de eso, después me he acercado mucho a Dios después de esa tragedia que viví,
y empecé a mandar mensajes a mis colegas de trabajo los lunes, mensajes inspiracionales, motivacionales, que los sacaba yo de libros que leía de un pastor, Joel Osteen, americano. Tenía un pastor en Perú también, tengo un pastor muy amigo. Y bueno, recibía mensajes muy buenos por parte de los empleados. Y pasaron los años y después el 2010 saqué un libro, el 2012 saqué un segundo libro que se llaman Almápsulas, Cápsulas para el Alma, que son mensajes que se lo pueden encontrar en Amazon. Está en Amazon ahí el Almápsulas 2 y el 3. Entonces ese es mi grano de arena que tengo para poner y para poder ayudar a la gente, y esa es la intención con la que tengo, ¿no? Mis almápsulas también están en las madrugadas y en las noches en el canal, y mientras uno bendice a mucha gente, mientras a más gente bendice uno, más bendecido uno es. Entonces creo que ese es otro mensaje importante que uno tiene que aprender. Y el ser buen hijo de Dios, ¿no? El ser íntegro, mucha integridad, responsabilidad, honestidad, todo eso que son las reglas básicas de una persona que te van a llevar siempre por buen camino. Eso nunca te va a llevar por mal camino. Entonces, yo estoy muy contento de haber hecho eso. Hoy día estoy muy orgulloso de que mis 4 hijos mayores ya estén graduados, todos profesionales, con maestrías y trabajando muy bien. 3 de ellos viven en Estados Unidos, 2 viven en Bolivia, y la quinta es la menor, que tiene 17 años, cumple 18, vive en Santa Cruz con su madre y pronto va a venir a estudiar también a Estados Unidos. Entonces también me siento muy orgulloso de haber podido sacar adelante a mis hijos. Y eso para un padre es algo muy importante, ¿no? He sido papá y mamá, y eso es difícil, el ser papá y mamá, porque por eso hay hombre y mujer, por eso hay papá y mamá, porque los dos se complementan, el hombre y la mujer se complementan. El padre es el que da el liderazgo, el soporte, el sostén, ¿no? Y la madre es la que da la ternura, el amor, etc. Entonces justamente es el complemento, por eso es importante eso. Cuando uno se queda viudo, he tratado de ser papá y mamá, pero evidentemente hay una falta de ese don que tienen las mamás, que es de generar el amor, de generar esa relación con los hijos, ¿no? Pero he hecho todo lo que ha estado a mi alcance y creo que ha salido muy bien. Entonces, por ese lado me siento muy contento, me siento muy orgulloso de ese trabajo. Me siento muy orgulloso de los logros que he logrado también a nivel profesional. Y repito, estos logros no han sido solo por mí, ha sido gracias a muchas personas que han trabajado conmigo, y a quienes les agradezco siempre públicamente, porque hemos hecho un gran equipo, hacemos grandes equipos, y cuando hay grandes equipos son equipos que son difíciles de romper. Entonces, creo que ese es en resumen algo de mi vida, Manuel. Estupendo. Gracias, querido Eric, por compartir eso. Quería preguntarte, y vamos a empezar por la parte laboral, ¿cuáles son los elementos principales para abordar una situación crítica en un espacio laboral? En tu caso empezaste con asumir una empresa que estaba completamente quebrada y en crisis. ¿Cómo se supera la crisis? ¿Cuáles son los elementos que necesita uno como persona y a la hora de también construir un equipo para poder abordar esa crisis? En primer lugar, uno no tiene que desesperarse, uno tiene que concentrarse, tiene que saber cuáles son las cualidades que tiene uno, cuál es el talento que se necesita, identificar oportunidades, identificar, tener una estructura, tener una estrategia definida, y en base a eso, que uno tiene un plan, un proyecto de trabajo, empieza uno a trabajar, ¿de acuerdo? Empieza uno a trabajar
para ir cosechando frutos, y así fue, ¿no? Creo que la fe siempre la buena intención de que todo va a salir bien, creo que eso es importante también, que uno se sienta seguro de sí mismo y de lo que está haciendo, hace también que uno consiga atraer, si uno es bueno en la vida, uno atrae a las personas buenas, y eso me ha pasado, he conseguido grandes talentos y eso me ha ayudado mucho para poner América donde hoy día está. Entonces, como digo, es no desesperarse, concentrarse, tener un plan, una estrategia, ir poco a poco, subir las gradas uno en uno, darse pequeños objetivos en el tiempo, ir cumpliéndolos, y si uno va cumpliéndolos, ir avanzando, siguiente, y así es como uno va trabajando ordenadamente, ¿no? Y creo que ese es un factor del éxito. ¿Qué fue lo que te motivó a asumir ese desafío de sacar adelante a la empresa, tomando en cuenta que en muchos casos la gente más bien cuando ve una empresa completamente en crisis y quebrada evita ese tipo de proyectos o desafíos? Lo que me motivó es que siento que conozco mucho el tema de la televisión. Me he formado en países con mercados más pequeños, donde uno tiene que utilizar mucho la creatividad para compensar los presupuestos grandes que hay en otros países. Entonces, desde el primer día yo me dije, yo puedo hacerlo. Soy boliviano que va a poder hacer este trabajo y demostrar que soy capaz, y así fue. Y realmente decidí, desde el fondo de mi ser, de mi corazón, tomé la decisión y lo asumí con mucha decisión, pero evidentemente no puedo decir que no había miedo. Claro que hay miedo, y el antídoto del miedo es la fe. Entonces, con fe y con trabajo y remangándose uno las manos y trabajando bastante, uno empieza a trabajar y empieza a cosechar poco a poco. Y cuando uno empieza a sembrar y empieza poco a poco a empezar a cosechar, eso va fortaleciendo y nos hace sentir mejores, y vuelve a sembrar y vuelve a cosechar más y vuelve a sembrar más y vuelve a cosechar más, y es ya un huevo gallina, y así ha sido cómo ha funcionado todo esto, ¿no? ¿Cuál es el mayor aprendizaje o los mayores aprendizajes de todo ese proceso, por lo menos en los primeros años, de sacar a flote todo y lograr las metas que te proponías? Creo que el primer aprendizaje es ser humilde. Creo que el ego no nos lleva por ningún lugar, no nos lleva por ningún buen camino. Cuando uno tiene ego muy grande, uno comete muchos errores, ¿no? Yo tengo una forma de expresar visualmente esto. Si estás en un auto, tú tienes 3 posiciones. Tienes la posición del piloto, la del copiloto y la del pasajero, ¿correcto? La peor posición es que tu ego maneje, tú sentado al lado y la humildad detrás, ¿de acuerdo? La mejor posición es que tu humildad maneje, tú al lado y el ego atrás. Si tú manejas y la humildad está al lado y el ego atrás, eso está relativamente bien. Entonces, mientras tú manejes, la humildad está al lado y el ego atrás, está mejor. Entonces, creo que ese es un ejemplo que hay que ponerlo en práctica siempre. Y para mí eso es importantísimo, ¿no? Con humildad las cosas van saliendo por sí solas, las cosas se van dando, Dios te va abriendo puertas, te va abriendo oportunidades, y es impresionante cómo todo va funcionando. Es realmente impresionante cómo Dios obra y obra en esas maneras que uno a veces dice, oye, no me doy cuenta, pero sí, ya ha pasado. Te miras para atrás y dices, yo he pasado esto, yo he pasado esa tragedia, y dices, sí, he pasado esa tragedia, y yo he sido capaz de venir ese primer día y sentirme
que no sabía si había tomado la decisión correcta de trasladar a toda mi familia a Perú y sentarme en un canal quebrado, donde parecía un hospital de pueblo, sin equipos, con deudas, ¿no? Entonces, uno dice, miércoles, yo he estado ahí y te das cuenta que has estado ahí, ¿no? Y lo bueno es que te has dado cuenta después ya, una vez que has superado ese tema, ¿no? Porque si hubieras entrado en pánico en ese momento, ya no das ni un paso ni adelante, ni atrás, ni a la izquierda, ni a la derecha. Entonces, eso es importante. Correcto. Y pasando un poco a lo personal, por un lado estaba la crisis que había que asumir con la empresa, pero luego justo comentaste, has tenido que enfrentarte a una serie de desafíos y de situaciones críticas, como la muerte de tu esposa y la mamá de tus hijos. ¿Cómo gestionaste ese momento o esos grandes momentos? ¿Cómo lograste sobreponerte a eso? Y no sé si nos puedes contar cuál era la sensación tuya de cuando ocurrió y los años posteriores a eso. Bueno, yo creo que lo más importante es cuando uno tiene fe en Dios, uno sabe que la muerte es, que todos somos pasajeros, ¿no? Que nuestra vida es pasajera y que el día de mañana todos nos vamos a ir. Entonces, creo que la fe es importantísima. Y yo invito a toda la gente a que tenga fe, porque no pierde nada teniendo fe en que va a haber una vida eterna. ¿De acuerdo? Que nuestra alma se va a ir a otro lado, se va a ir al lado de Dios, se va a ir en una forma, en otra forma, no sé, pero vamos a estar ahí y vamos a tener algo y vamos a volvernos a juntar. Entonces, esa fe ayuda mucho a entender esos momentos tristes, ¿no? Sobrellevar el consuelo, la fortaleza de estos temas complicados. Yo creo que en ambos casos, a los 39 años me pasó eso con mi esposa Susi. Fue duro, evidentemente, porque mi fe en ese momento no era tan fuerte como ahora, a los 59 años que se fue mi madre, donde hoy día sí tengo una fe mucho más fuerte y he aprendido mucho más de la Biblia, he aprendido mucho más de Dios. Y sé que mi mamá está en un lugar mejor, mucho más tranquila, se encontró con Susi, así lo quiero creer yo, y bueno, eso me da a mí tranquilidad. Entonces, cuando uno tiene esa fe, creo que eso, la fe, como se dice, la fe mueve montañas. Hablabas acerca de la respuesta a estas tragedias y qué es la fe. ¿Cómo puedo llevar, no yo, sino las personas en general, a la práctica el alimentar nuestra fe? Porque muchas veces estamos en momentos críticos, hay tragedia y demás, y realmente queremos remontar. Pero ¿cómo en la practicidad puedo elevar mi fe? ¿Sabes cuál es el peor enemigo que tenemos nosotros? Nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, lamentablemente, nuestros pensamientos negativos son los que hacen que suframos, los pensamientos que lamentablemente nos hacen pensar en tragedias, nos hacen pensar en las cosas peores. Entonces, tenemos que, mi primer tema es que uno tiene que empezar a concientizarse qué es lo que está pensando, porque los pensamientos no existen. Los pensamientos no existen, los pensamientos son los que se meten en nuestra cabeza y nos dan vuelta y nos destruyen y nos hacen sufrir. Porque el 99% de las veces de esos pensamientos no son verdad, ¿de acuerdo? Entonces uno tiene que entrenar la cabeza, la mente, para decir un ratito, estoy pensando estupideces, estoy pensando cosas que no son realidad, entonces tengo que parar un rato y tengo que empezar a pensar cosas positivas, tengo que empezar a pensar cosas buenas, y ese es el gran desafío, ese es el problema que tenemos, ¿no? Nuestro corazón es el que nos da la fe, el corazón es el que tiene la bondad, el corazón es el que nos da toda esa parte, pero la cabeza, nuestra mente es la que realmente es nuestro enemigo. Entonces tenemos que empezar a controlar ese tema, ¿no? La yoga ayuda, la meditación ayuda. La meditación solamente es dejar de pensar, el que tu mente descanse, ¿de acuerdo? Y estar consciente, en inglés dice to be aware, estar realmente consciente de cuando uno está pensando cosas negativas.
Entonces, ese es mi primer mensaje para poder poner en la práctica esto que en teoría suena fácil. Evidentemente no es sencillo, no es nada sencillo, y esto demora y además no se hace de un día al otro, pero el solo hecho de uno estar consciente que nuestros pensamientos no son reales, nuestros pensamientos son pensamientos que no son reales. Entonces, ahí es donde uno ya empieza a sentirse un poquito más tranquilo, ¿no? Y otra vez vuelve a confiar y dice, no, sácame estos pensamientos y tratas de pensar cosas buenas. Acordarte, en la cabeza tenemos todos files, son puros files que tenemos de recordación. Y debemos nosotros borrar todos esos files que nos traen tristezas, que nos traen amargura, que nos traen pena. Ya no tenerlos y guardarlos y guardar en nuestra cabeza, en nuestra memoria, los momentos que nos traen felicidad, los nacimientos de nuestros hijos, las celebraciones, los viajes, los momentos gratos, ¿no? Pero lamentablemente nuestra cabeza hace todo lo contrario, siempre saca los files negativos. Entonces, creo que el estar consciente solamente, Manuel, ayuda a esto. ¿Qué le podrías decir a aquellas personas que en este momento sienten que ya no pueden más? ¿Cómo pueden salir de esa situación o de ese escenario? En primer lugar, les digo que hablen con alguien. Es muy importante compartir, sacar, expresar el tema. Hay algo dentro de ellos que los está haciendo sentir mal, ¿correcto? Es una falta de perdón, es una enfermedad, es algo que está dentro. Entonces, los invito a que tienen que ir y conversar con el mejor amigo, abrirse, confiar en alguien. Si puede uno ir a un psicólogo, qué mejor. Hablar, es muy importante el hablar, sacar lo que uno tiene, porque cuando uno llega un momento en que ya está explotando es porque tiene mucho adentro, mucho metido, y lamentablemente los problemitas los vamos metiendo vamos barriendo la basura bajo la alfombra, y después la alfombra llega un minuto que explota todo, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado. Entonces, hablar con alguien y saber que va a pasar, o sea, va a llegar a pasar, ¿no? O sea, hay que tener el consuelo de que mañana va a ser otro día y va a ser un día mejor. Suena fácil, pero creo que lo mejor es ir donde alguien, compartir y decir, mira, hermano, amigo, hermana, papá, mamá, no sé, me siento mal, tengo este tema, me estoy sintiendo por esto, quiero hablarlo contigo, si te falta pedir perdón a alguien, hazlo, pide perdón. Uno se guarda cosas en la cabeza, rencores sobre todo, que no le hacen daño. Si tú tienes rencor con alguien, ese alguien está feliz y el único que está sufriendo eres tú por un rencor que ha pasado, pero el Señor que te ha hecho algún problema, Él está feliz y tú estás con el problema, ¿entiendes? Entonces no es justo y cuando uno lo ve de esa manera, te das cuenta que otra vez nuestra cabeza es la que nos juega el tema, ¿no? Si te has peleado con alguien y él te ha causado un problema, el tipo sigue bien, el tipo está feliz, tú estás sufriendo y no es justo. ¿En algún momento de tu vida has tenido crisis de fe? Claro que tiene crisis de fe. Cuando se murió Susi, ahí se me fue la fe al tacho, ¿no? Porque yo dije, Dios, ¿por qué te la has llevado? ¿Por qué? Si era una mujer tan buena, tan sana en su momento, y yo pensaba que yo me iba a morir antes, yo estaba seguro que yo me iba a morir antes. Entonces, claro que hay crisis de fe, hay mucha crisis de fe, y quien te pone eso es el enemigo, es el enemigo, ¿no? Unos lo llaman diablos, no sé, Satanás, etcétera, o la realidad misma, ¿no? La realidad, que, como digo, los pensamientos que son los que te hacen
sufrir, ¿no? Pero otra vez uno tiene que volver a pensar y decir, tengo que salir adelante, ¿no? Y hoy día hay mucha gente, por ejemplo, que hoy, el otro día estaba viendo la serie de esta chica, Selena Gómez, que ha tenido una vida muy complicada, muy complicada, con psicólogos, etcétera, y es millonaria. Entonces uno se da cuenta ahí que, bueno, que el dinero no hace nada, ¿no? Te das cuenta que los problemas que tiene uno son los que tienen los demás. Entonces, es un consuelo también, ¿no? Si mañana amanecieras y has perdido absolutamente todo, te dicen, mira, pierdes tu casa, tu dinero, absolutamente todo, solamente estás tú con tu prenda de vestir y tus hijos y tu actual pareja, digamos. ¿Qué harías? Y ojo, no tienes amigos, no tienes influencia, has perdido incluso toda tu influencia, toda tu trayectoria, todo. Bueno, es algo sumamente complicado, evidentemente, ¿eh? Pero tienes que agradecer que tienes hijos, tienes que agradecer que tienes pareja, tienes que agradecer que tienes vida, tienes que agradecer que estás sano y basarte bueno, y pensar en esas cosas que tienes y no en lo que no tienes. Entonces, y volver a empezar. Ahora, sé que es difícil, sé que evidentemente es una situación, es una tragedia, es un problema serio que mucha gente ha vivido y que no ha podido superar. Entonces, no es fácil esa respuesta, sí, no es fácil, pero lo que te puedo decir es, enfócate en lo que tienes y no en lo que no tienes. Y si te enfocas en lo que tienes, sé agradecido en lo que tienes, con tus hijos, con tu pareja, tienes vida todavía, porque todo se va a acabar cuando te mueras. Ese día sí se apaga la luz y se acabó todo. En esta vida me refiero, ¿no? ¿Y cuál sería tu hoja de ruta para volver a empezar y lograr resultados? Tal vez volver a decir que cómo lo hice la primera vez, recordar cómo lo hice la primera vez y tratar de volver a hacerlo. Tienes que ir si por ahí has cometido errores y has cometido errores confiando en gente, bueno, ya no tienes que ir por ese mismo lado, tienes que buscar nueva gente. Y creo que tratar de hacer lo mismo otra vez. Ahora, depende cuántos años tengas, evidentemente. Si tienes 40, si tienes 70, si tienes 80, ya hay diferencias, ¿no? Evidentemente, ¿no? ¿Cuáles son para ti las características de una persona que tiene buena ruta hacia el éxito? O sea, cuando tú ves a dos personas, ¿quién de los dos te llama más la atención y dices, a esta persona le va a ir bien? ¿Qué cualidades tiene esa persona? Para mí muy importante es la honestidad, la integridad, la transparencia, la confianza que tenga la persona, la fe, su decisión, su forma de su comportamiento, su estima personal. Hay personas que quieren comerse el mundo, otras personas que no quieren comerse el mundo, otras personas que son muy quedadas y que están satisfechas con lo que tienen. Entonces, bueno, uno se da cuenta que hay gente que quiere seguir creciendo, pero otra vez digo, con humildad, ¿no? Con humildad, sin lastimar a nadie, sin cometer corrupciones, porque todo eso te va a llevar por mal camino. Tarde o temprano, el que comete un error, el que roba, el que comete, va a pagar ese error. Y si no lo paga él, va a pagar el hijo y va a pagar el nieto. Entonces, uno tiene que, antes de hacer cosas malas, uno tiene que pensar mucho. Entonces, esas son las cosas que yo veo en las personas, ¿no? La mirada en los ojos, para mí la mirada en los ojos dice mucho.
Y uno siente a las personas, ¿no? La energía que uno emana, hay energías positivas, hay energías negativas que uno siente. Con esta persona por alguna razón me siento bien a su lado, con esta no me siento bien a su lado, son energías. Entonces, actitudes, son posiciones, las posturas del cuerpo inclusive, ¿no? Uno se da cuenta de cómo es el tema. Eso es más o menos el resumen. Genial. Cuando hablas acerca de tu relación con Dios y que en algún punto fortaleciste esa fe, hay muchas personas que, y lo he conversado con muchos últimamente, de hecho, hay gente que dice, me encantaría creer en Dios, me encantaría tener esa fe, pero hay muchas cosas que no me lo permiten, como a veces me cuesta creer en eso, o a pesar de que soy buena persona, las cosas no salen como yo espero, siento que Dios no me escucha, siento que Dios me ha abandonado. ¿Cómo puede alguien escuchar mejor a Dios y cómo puede fortalecer esa conexión espiritual con Dios? En primer lugar es que no tienes que perder esa fe. Y Dios te habla a través de personas, Dios te habla a través de actitudes, Dios te habla a través de tus mismos sentimientos. Si tú te llegas a sentir algo, por ejemplo, y dices, no debo hacer esto, siento que no debo hacer esto, o siento que sí debo hacer esto, Dios te está hablando. O cuando te encuentra alguien en la calle y te dice algo, Dios te manda mensajes con alguien, te manda mensajes con tu padre, con tu madre, con amigos, te manda mensajes, ¿no? Entonces, uno tiene que estar alerta a lo que uno está pidiendo y ver si viene una respuesta por ahí, ¿no? Ahora, cuando uno habla de Dios es un tema de fe. O sea, evidentemente no hay nada que se pueda probar, no hay nada que se pueda comprobar. Todo lo vamos a vivir el día que nos muramos, que dejemos de existir, y ahí vamos a saber qué es lo que realmente sucede, ¿no? Pero yo los invito a todos a que crean, porque y crean, y antes de morirse perdonen, pidan perdón por todos sus pecados y no pierden nada en que haya una vida eterna después, ¿no? Hace un momento hablabas acerca de la corrupción, de la honestidad, de la transparencia. En los últimos años, y no es una percepción, sino una cuestión de resultados, la situación en el mundo se ha puesto mucho más complicada. Las crisis múltiples han evolucionado para mal incluso, la corrupción se ha incrementado, los sistemas de salud han colapsado. A pesar de haber crisis económica, insisto, la corrupción se incrementó. El tema de salud mental también se ha complicado. Los índices de suicidios, incluso en Latinoamérica, se han disparado un montón. El tema de la economía no solo está mal ahora, sino que a la proyección no es muy favorable. Frente a una situación tan crítica del mundo en general, ¿cuál crees que debe ser nuestra actitud, nuestra postura? ¿Y crees que realmente se puede construir un mundo mejor? Mira, la Biblia dice que va a llegar en Apocalipsis, en el último capítulo, la Biblia dice que va a llegar al final. Va a llegar al final y todo lo que se está hablando, lo que está empezando a suceder, estos temas del COVID, el tema de todo lo que está sucediendo, ¿no? El tema del calentamiento global, el tema de la guerra, todo esto que está pasando, Apocalipsis, es todo lo que vamos a entrar en ese proceso. Obviamente no sabemos cuándo, pero más o menos la Biblia lo dice, ¿no? Y otra vez te dice que tú tengas fe y que cuando venga ese último día, el que tiene fe se va a ir a otro lado, vivo o muerto, ¿no? Entonces, otra vez volvemos a ese tema de la fe. ¿Crees que es posible construir mejores sociedades en todo el mundo, digamos?
Mira, estamos viviendo en Latinoamérica que hoy día, por ejemplo, nos damos cuenta que de los gobiernos pasados, en todo, desde México hasta Uruguay, en Latinoamérica, todos los gobiernos anteriores han cometido errores porque no han integrado a los pueblos, no han integrado a los segmentos más pobres, se han enriquecido, ha habido corrupción. Eh, entonces, hoy día por eso está pasando lo que está pasando, pero tampoco es una solución, porque para dirigir un país uno necesita gente capaz, necesita un presidente capaz, necesita ministros capaces, los países tienen recursos, pero esos recursos tienen que irse no tienen que irse a los bolsillos de los ministros, tienen que irse donde deben ir, a obras. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Es una crisis de todo eso que se está viviendo, ¿no? Que el hombre mismo lo ha creado, ¿no? Y esa es la angurria de la gente que quiere más, 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 y ya no les importa, y bueno, ya está la corrupción, y hoy día se está viviendo eso, se está viviendo justamente eso en todo lado, en todo el mundo. ¿Cómo crees que se pueda cerrar las brechas de las desigualdades y mejorar quizás el tema de la justicia, por lo menos en nuestra región? Primero hay que tener líderes honestos, hay que tener jueces honestos, hay que tener el legislativo, el ejecutivo y el judicial, tiene que ser gente honesta, porque si no todo está mal, si no otra vez todo se complica, ¿no? Y te estaba hablando en Estados Unidos también. En Estados Unidos también hay eso hoy día, ¿no? En países grandes también, no solamente Latinoamérica, esto es mundial. En Rusia, en China, bueno, en Europa también hay serios problemas, ¿no? Entonces, para mí, son los mandamientos. Los mandamientos son los que te dicen no robes, honra a tu padre, a tu madre, no mates, integridad, todo eso, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo. Y eso es. Entonces, si amas al prójimo como a ti mismo, no le robas, no lo matas, no fornicas, no haces nada. Entonces, bueno, ahí está el resumen. Ahí está el resumen ahí está el resumen de lo que debemos hacer. Pero nosotros no queremos entender eso. Entonces hay ¿Y mucha cómo, discusión, evidentemente. Después hay mucha discusión que el cristiano, que el católico, que el otro, y que muchas partes, pero en el fondo es un solo Dios, ¿no? Es un solo Dios. Es un solo Dios. Para mí es un solo Dios, para todos, ¿no? Es un solo ser supremo, ¿de acuerdo? cómo podemos hacer o cómo podemos llevar a las sociedades actuales a estar más cerca de, llamémosle, los mandamientos o principios o lo que cada quien quiera llamarle, que nos acerca, digamos, a hacer esa justicia, perdón, esa sociedad ideal? Pucha, son preguntas muy complicadas, porque además no es de un día al otro. Estos son procesos, son años, son décadas, ¿no? Son eh, de, de que tiene que ser una transformación, ¿no? Y ojalá que se consiga gente buena, gente que correcta, que esté ahí, ¿no? Ahora, la gente vota también lamentablemente, tristemente hay gente que por ignorancia no sabe y vota equivocadamente. Entonces, al votar equivocadamente se tienen miembros en el Congreso que no son capaces. Entonces las leyes no son las más correctas, y es un problema serio, ¿no? O sea, esto no se va a solucionar así de un día al otro. Es un tema que está complicado en todo lado. ¿Cuál es en todo caso la fórmula para ser un buen líder? Para ser un buen líder, vuelvo otra vez, uno tiene que ser el primero en llegar, por ejemplo, el primero en llegar al trabajo, tiene que ser honesto. Tú no puedes pedir a la gente que llegue a trabajar si tú llegas tarde,
No puede ser que si tú llegas tarde a las reuniones, por ejemplo, ¿no? Son actitudes que uno tiene que tener y demostrar. O sea, el ser líder no es decirlo, tiene que uno serlo. Eso es muy importante. O sea, tienes que demostrarlo con acciones. El líder se demuestra con acciones, ¿no? Entonces, el líder es el que se remanga las manos y dice que hay que mover esta mesa. Sí, muevan la mesa. No. Movamos la mesa. Y yo la muevo con ustedes. Yo empujo el auto con ustedes, ¿no? Entonces, el que agradece, el líder es una persona que agradece el trabajo, que reconoce el trabajo de la gente. El líder es la persona que escucha. Tenemos 2 oídos y una boca, por lo tanto tenemos que escuchar 2 veces en vez de hablar. Digamos, esos son mis ejemplos de líder, ¿no? Confiar en uno mismo. Hay errores que se cometen, que son lecciones que uno aprende, y obviamente uno que aprende las lecciones, esas lecciones no las vuelve a cometer, esas decisiones, etc. Y uno siempre es con integridad. Un líder es íntegro. No hay líderes que no sean íntegros. No hay líderes. No existen líderes que no tengan integridad. Entonces, creo que esos son los atributos que debe tener una persona. Finalmente, si nos puedes contar actualmente cómo te sientes contigo mismo, con tu vida, y dónde te gustaría estar dentro de los próximos 5 años. Mira, yo me siento bien. Como todos, tengo problemas, ¿no? Pero trato de superarlos siempre. Trato de que no me afecten. Agradezco por todo lo que tengo todos los días. Oro, agradezco a Dios. Pido bendición para mis hijos, para mi esposa, para mi novia, para mi padre, agradezco por el trabajo, por los trabajos que tengo. Soy agradecido. El ser agradecido es otro tema muy importante. El agradecer es lo que más le gusta a Dios, que uno agradezca. Esa es la forma de orar agradeciendo siempre. ¿Cómo me veo en 5 años? Me veo con nietos, me veo trabajando. Me encanta, me apasiona la televisión. Quiero seguir trabajando. Me veo muy saludable, me veo con esa misma pasión que he empezado hace 35 años por lo que hago. Compartir con mis hijos, compartir con mi pareja, compartir con los amigos, tratar de seguir siendo una persona de bien para seguir tratando de llevar mis mensajes, mis almápsulas a más gente, tratar de ser una buena referencia para la gente, y seguir siendo una buena persona, porque hay un tema, en nuestra vida es como una cuenta bancaria, ¿no? Tenemos débitos y créditos, ¿de acuerdo? Si nos morimos con el crédito, con nuestra cuenta en crédito, o sea, negativo, vamos mal. Nuestra cuenta tiene que estar en positivo cuando nos moramos. Me refiero a positivo, no me refiero a nivel monetario, me refiero en todo sentido, ¿de acuerdo? Entonces, yo pienso siempre en que mi cuenta siempre esté en positivo. Me refiero en el sentido de todo, ¿no? De todo lo que hemos hablado, de no deberle a nadie, de perdonar a todos, de si he cometido un error, pedir perdón. Y esas cosas te van liberando, aunque tú no creas, te van quitando pesos de encima, muy grandes, muy grandes. Les invito a que hagan la prueba, por favor, hagan la prueba. Si tienen a un ser que tienen alguna pelea, se han peleado con alguien, y si es un familiar, si es un ser querido, con mayor razón, vayan, siéntense, pidan perdón. Si te perdona, bien, si no te perdona, es el problema de él, tú ya has pedido perdón. Y ya tú te vas a sentir muchísimo mejor, ¿no? Entonces, ese es un tema importante, por ejemplo. Eso es todo, mi querido Manuel. Fantástico. Y finalmente, para
una serie de recomendaciones más personales para mí en este reto. Tú que has tenido experiencia de llegar a Lima y de que evidentemente los contextos son diferentes, pero ¿qué le recomendarías a alguien que ha llegado a Lima para poder, digamos, insertarse de la mejor manera, hablando hasta de la idiosincrasia local? ¿Cómo funcionan las cosas acá y cómo podría uno tener éxito? Primero tienes que trazarte qué quieres hacer, ¿no? Primero tienes que ser, yo quiero llegar del punto A al punto B, quiero hacer esto, quiero lograr esto en este tiempo, quiero ver, y mi estrategia es hacerlo de esta manera. De ahí, una vez que tienes ese plan, tienes que empezar a buscar gente, buscar contactos, buscar amigos, buscar... Lo que estás haciendo ahora me parece extraordinario, porque ya estás sembrando algo positivo, que te va a traer bendición. Lo que estás haciendo es para ayudar a la gente. Entonces, ya te garantizo que te van a llegar bendiciones, porque estás haciendo algo positivo, estás haciendo algo bien para la gente, porque tú quieres ayudar. Entonces, ese ya es un buen inicio. La sociedad, sí, no es fácil, pero somos muy parecidos, los peruanos y los bolivianos. Hemos sido lo mismo hace muchos años atrás. Y siempre otra vez, con humildad, con claridad, con honestidad. Todos esos atributos siempre te van a abrir puertas. Ten la fe y la seguridad que así va a ser. Genial. Eric, cada conversación que todas las personas tienen contigo es una experiencia muy enriquecedora. Eres alguien que inspira, eres alguien que además estoy seguro que ha contribuido significativamente en la vida de muchísimas personas, incluso de maneras inimaginables, y ahora estoy muy seguro que en gran medida es algo que Dios te ha conseguido, es una misión que te dio, indirecta o directamente, pero es algo que hace a través de ti, y eso es maravilloso.